El profesor lo hizo de nuevo. Sí, de nuevo. Marcelo Bielsa puso a Quique Olivera de titular. Dijo en conferencia sobre el jugador: estamos esperando que crezca y sea una solución. Eso sí, Marcelo Bielsa sacó una clara conclusión. Hay un jugador más discreto que Quique Olivera. Es chileno y se llama Ben Brereton. Erró 3 goles abajo del arco. Impresentable, irrespetuosa, patética presentación de Uruguay. El profesor Marcelo lo hizo de nuevo. Otra vez se quedó con cambios por hacer. Sobre esto, en conferencia, a su vez dijo: no me pareció que había jugadores en el banco que pudieran darnos lo que al equipo le estaba faltando. Entonces la pregunta: ¿para qué lo lleva? Marcelo, ¿para qué lo llevas? Si después no te vienen las soluciones que vos esperás. Marcelo, 6 es más que 3. 6 jugadores de Chile diseminados en la mitad de la cancha. Solo 3 de Uruguay: Valverde, Bentancur, Ugarte. Teníamos en el medio inferioridad numérica. Los nuestros no recuperaban, solo abocados a la marca, no podían generar juego, y ahí estuvo el gran problema de Uruguay en el partido. La selección con sus jugadores sigue sin levantar el nivel. La selección con su DT, con nuestro Marcelo, con Don Marcelo, sigue desenamorando al hincha. Por lo menos, Juanito, así lo veo yo. El arranque de Pillo a la mañana de Tirando Paredes, Uruguay superado por Chile, ya entrando rápidamente en algún título y en alguna opinión sobre lo que fue el partido y paso con el contador. Uno podía esperar un bajón de Uruguay por lo que fue la clasificación del otro día y porque el objetivo realmente importante ya estaba cumplido. Creo que nadie esperaba que Uruguay sea superado, y creo que no hay miedo en decirlo, que Uruguay ayer fue superado por Chile, sobre todo en el tramo de la segunda parte. La pasó mal, y como explicaste, por Brereton y por alguna tapada importante de Mele, que es la única conclusión individual para sacar de ayer, me parece que Uruguay termina empatando ese partido. Exactamente. A ver, el arquero de Uruguay y después Cáceres, lo más resaltable de nuestra selección. O sea, el arquero, Mele y un zaguero central. Lo más resaltable de un partido que jugamos en Santiago Desierto, en calidad de visitante, ante la última selección de la Copa eliminatoria. Vos mirás la tabla y el último es Chile. Y en el segundo tiempo Chile hizo méritos para ganarnos el partido. No me banco más en la conferencia de prensa la autocrítica del técnico. ¿Por qué? Porque la sigue haciendo sobre los mismos temas, y eso significa que de partido a partido, cuando de alguna manera intuye el error, no hay un plan B y no hay nada que lo cambie. El tema de los cambios, de las variantes, exactamente lo mismo que otros partidos. El tema de Quique Olivera, exactamente lo mismo que otros partidos. Es el partido número 13 que le dio la posibilidad de jugar o desde el inicio o en algún momento del tramo del partido. Partido número 13 para Quique Olivera. Y no pasa absolutamente nada. Y en la conferencia dice: estamos esperando que crezca. En años. Pregunto: ¿qué lo quiere? ¿Más maduro a Quique Olivera? Entonces, está en un momento el técnico de la selección que no encuentra el camino. No tiene brújula, no tiene horizonte, no tiene un medio por el cual transite y pueda generar por lo menos los cambios necesarios en aquellos temas que él reconoce, siendo autocrítico, que la está macaneando. Uruguay no tiene plan B. Ayer a los 2 minutos de juego, a los 3 minutos de juego, vos veas 6 jugadores de Chile en la mitad de la cancha, 3 solo de Uruguay. El primer tiempo de Bielsa estuvo al lado el integrante del cuerpo técnico, Quiroga, y en todo momento discutiendo. ¿Por qué? Porque Uruguay tenía inferioridad numérica en la mitad de la cancha. Y pasó el partido, porque eso fue a los 3 minutos de juego, y no hizo ningún cambio para que eso no aconteciera. Entonces los 3 que tenemos en la mitad de la cancha, que son muy buenos, se abocaron a la marca, porque normalmente la pelota la tenía Chile y no Uruguay. Es simplemente una diferencia de números, porque 6 es más que 3.
querido Marcelo. Bien, el arranque de Pillo, pasamos con el contador. Arriba, contador, ¿cómo estamos? Juanito Pillo, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. A mí lo que me dejó más preocupado en el día de ayer es algunos niveles individuales. Tengo claro que en el partido había jugadores que no tenían ganas de jugarlo. Esa es la sensación con la que yo me quedé. Jugadores que ya habían logrado la clasificación y que de repente preferían verlo desde el banco de suplente, desde la tribuna, y que la oportunidad la tengan otros futbolistas. Yo me esperaba, o por lo menos no esperaba, tantos jugadores, por lo menos para los que Bielsa son titulares en este partido. Esperaba más recambio, esperaba más movimiento del banco suplente, coincido con lo que decía el Pillo. En un partido de estas características, que no te tomes por lo menos la posibilidad de ver a nuevos jugadores, de que tengan minutos en cancha, de que aprovechen esta oportunidad, jugadores que de repente tengan la necesidad y las ganas de mostrarse en un partido chato, que entren y puedan cambiar algo. Sin embargo, se quedó con 3 cambios en el banco de suplentes, y ese tipo de cosas son difíciles de entender, sobre todo en este tipo de partidos. Y eso es lo que, por lo menos a mí, son los puntos que más me genera, por lo menos no termino de entenderlos. Porque esa es la realidad, se queda con los cambios y por sobre todas las cosas el nivel individual de algunos futbolistas. Estaba a las claras que no estaban en condiciones de jugar este partido después de una floja, después de lo que fue la clasificación y demás. Yo cuando vi el 11 titular no esperaba mucho más que esto. Sí es cierto que tampoco esperaba que Chile nos superara como nos superó en el segundo tiempo, pero no esperaba un Uruguay vistoso. Esperaba un Uruguay que tuviera la pelota, que manejara como manejó, sin trascendencia. Y sí, esperando que termine el partido. Entonces me llamó la atención de arranque el 11 titular. Bien, el tema de los cambios que ya Claudio lo tira sobre la mesa, hemos sido críticos a lo largo de toda la eliminatoria del tema, o sea, creo que a nadie lo termina sorprendiendo. Capaz que lo diferente de ayer al resto de los partidos es que ayer Uruguay no jugaba por nada, simplemente para terminar más posicionado y mejor posicionado en la tabla. No jugaba por la clasificación como en el resto de los encuentros. Pero por eso, Juanito, a ver, jugabas sin presión y tenías que dar tu mejor versión. Esto que dice el contador fue una sensación. Había jugadores que parecía que no tenían ganas de jugar. Yo lo que digo, muchachos, es al revés el tema. Tenían que jugar al 1000 por 1000. ¿Por qué? Porque era la forma de irse de una eliminatoria con una imagen, por lo menos con 2 partidos equilibrados en rendimiento futbolístico. Entonces tuviste el mejor partido según Bielsa, y seguramente sea así, de la eliminatoria con Perú. Y tuviste, para mí, el peor partido de la eliminatoria, el de ayer. Entonces, no podés en 96 horas ir de un extremo al otro en el rendimiento cuando los jugadores más o menos son lo mismo. Había 4, 5, 6 variantes, pero son jugadores que están siempre en el radar de Bielsa, en los entrenamientos y en las selecciones. Sí. El tema de los cambios que destacó Claudio, minuto 71 el primero, sale Brian Rodríguez y entra Amaro. Y yo acá el otro cambio que tengo es la salida del 9, que es Darwin, y el ingreso de Viñas, Federico Viñas, al minuto 82. Estos son los cambios que yo tengo. En un momento calentó Piquerés y habló con Bielsa. Pero pará, déjame decirte 3 cosas. Primero, lo diferente acá, que por lo menos puso a Kevin Amaro 20 minutos. Sí. Un jugador que lo citó por primera vez, lo pone. Eso ya es una sorpresa. Una sorpresa. Bienvenida a esa sorpresa. Ahora, lo pones en un momento complicado del partido, como si Amaro fuera la solución a lo que te planteaba el partido. Teniendo los primeros minutos con la camiseta de Uruguay. Amaro es para ponerlo en un momento determinado que el contexto del otro partido te lo permite. No era la solución. De todas maneras lo puso. Y tomando en cuenta lo que hacía Bielsa o lo que no hace con los cambios, que ponga Amaro es un montón. Y después lo otro. Habló con Piquerés al costado de la cancha. Habló con todo el mundo. Estaba recaliente. Y con Piquerés habló y no lo puso. Sí, es como que le dio una teoría, pero como para que la vea. Pero yo lo veo desnorteado. La verdad, sinceramente, totalmente desnorteado. Desnorteado. Lo veo al técnico de la selección. Por momentos como que le cuesta reaccionar, ¿no? Yo creo que le cuesta reaccionar, o es esa terquedad que tiene, que piensa que con lo que tiene en cancha puede solucionarlo. Está bien, contador. O cuando reacciona, no está seguro de lo que hace. Entonces llama a uno, llama a otro. Después se la agarra con el cuarto árbitro. Se la agarra con el juez. Y te digo otra cosa, el tema de los ayudantes, ¿no? Porque los ayudantes le hablan y le dan opciones y te das cuenta que están metidos en el partido. Ahora, no le da pelota, ¿no? Habla con ellos, pero hasta ahora
no le meten un cambio los ayudantes. Yo creo que es un tema de insistir, insistir con lo que él eligió. Y lo funde, ¿no? Y lo funde porque, vamos a ser claros, ayer en el final, yo quería decir eso, justamente, quería apuntarle a lo que dijiste. Bentancur en el final es insistido justamente por Bielsa, lo trata de alentar, le dice, vamos Rodrigo, vamos Bentancur. Y la verdad es que Bentancur no podía levantar las piernas ya, porque hizo un desgaste. De los tres del medio, estoy seguro, fue el que más corrió, pues fue impresionante. Sí. Y terminó fundido realmente. Ahora, analicemos, ¿por qué hizo el desgaste? Porque tenía en la mitad de cancha 2 compañeros, Valverde y Ugarte. Y del otro lado, en el mismo sector del campo, tenía 6. Había 2 jugadores por cada jugador de Uruguay. Entonces, normalmente ellos tenían la pelota y Bentancur corrió atrás de la pelota, como Ugarte y Valverde. Sí, y además, porque discutíamos, por ejemplo, el otro día la situación de Pelistri. El desgaste Pelistri lo podemos criticar en cuanto a su definición, en cuanto a si tiene la titularidad ya fija o si en ataque genera lo que tiene que generar un extremo en la selección uruguaya. Ahora, el recorrido que hace Pelistri por derecha no lo hace Kiko Olivera. Pelistri viene. El Kiko Olivera, yo por momento Porque lo además, vi. pero además, Contador, no solo lo que hace en ese sentido Pelistri cuando no tiene la pelota, sino la forma que lo hace. Ayer en la voz del fútbol estuvo Eduardo Acevedo y decía una cosa muy interesante. Los extremos bajaban en forma recta, no en forma oblicua. Entonces no terminaban apoyando. Claro, se chocaban más. Exactamente, no terminaban apoyando a los 3 del medio. Entonces no era 5 en el medio y 6 de Chile. No, eran 3 de Uruguay en el medio y 6 de Chile. Claro. Y el aporte sin pelota de Kiko Olivera y Brian Rodríguez fue prácticamente nulo. Brian volvió a ser Brian. Claro, concreto, contundente. Kiko Olivera es Kiko Olivera. Y Darwin con el balde puesto, una vez más. Esos eran los 3 delanteros de Uruguay ayer. Yo creo que por lo Sorprendió el menos bajo nivel de alguna Darwin. conclusión que saqué ayer del partido también una es la de Darwin. Yo hoy no sé si Darwin es el titular. Es que yo ya lo pongo Con el lo puse en rendimiento duda. que está teniendo Aguirre, por lo menos cada vez que la selección lo necesitó, con goles incluso, yo no sé si hoy el titular es Darwin. A ver, la realidad de Darwin Núñez en Uruguay es que en el 2023 hace 5 goles en el arranque de los 6 partidos que tuvo Uruguay. Y fue tremendo, fue el goleador de la eliminatoria hasta el final del 2023. 2024 no anotó y 2025 tampoco anotó. Bajó Darwin claramente. Y Bajó. ayer se lo vio muy lejos de lo que mostró en su momento. Decía, bueno, era el partido para Darwin para jugar contra un rival que está mal, que recibe muchos goles, que está eliminado, que es el peor de la eliminatoria. Y aparte porque Darwin sabe que vino a esta doble fecha a preparar exclusivamente el partido contra los chilenos. Y realmente estuvo muy lejos ayer. Sí. Los 3 de arriba Pero, no incidieron. Aparte, Juanito, bajó su rendimiento en la selección. Cambió la exigencia de su club, porque no es lo mismo jugar en el Liverpool de Inglaterra que ir a jugar a Arabia Saudita, por más que la Liga Árabe crezca y tenga la intención de fenómeno. No es la misma presión ni la misma preparación jugar en el mejor equipo de Inglaterra que irte a la Liga de Arabia Saudita. Entonces, la verdad, lo de Darwin viene flojardi para el Mundial. Y yo veo que Aguirre su oportunidad la está aprovechando. Entonces, a mí es la primera incógnita que me surge. ¿Es Darwin Núñez el titular hoy? ¿O Aguirre le está ganando esa pulseada de meterse como número 9 de la selección? Y después lo otro, los 3 volantes, Valverde, Ugarte, Bentancur, si vos querés tener un fútbol de propuesta, de dominio, para mí hoy no pueden jugar los 3. Precisás sí o sí ese volante diferente, rompa más líneas. mixto, que rompa línea, como lo tuvimos con De Arrascaeta, que rindió muy bien contra Perú. O Nico de la Cruz O en su Nico de la momento. Cruz en su momento, pero con estos 3 volantes te perdés esa posibilidad. Entonces, Y mucho más en un partido como el de ayer, en que, sobre todo el segundo tiempo, la mitad de la cancha te la poblaron. Digo el segundo tiempo porque se notó la diferencia, y ellos tenían la pelota y nosotros no. Y los 3 del medio se dedicaron a correr atrás de la pelota. Sí. Yo creo que ayer en un momento era para que salga Huarte e ingrese Salazar. Yo creo que para el segundo tiempo esperábamos la salida de Ugarte y un cambio por ese tipo de volantes. Claro, Y porque no se dio, Sala- al minuto creo 70 que no hubo de cambio. lo que tenía en el plantel, porque no estaba de Arrascaeta, lo había liberado y no estaba, y De la Cruz que está lesionado, en definitiva creo que el jugador que tenía En un momento, distinto era Salazar. en un momento determinado, a ver, Kiko Olivera tenía que haber salido. Chau. Poné al Valverde, lo tenés en la cancha, ponelo. Y Sí. poné en la mitad del campo un jugador de las características, por ejemplo, de Salazar. ¿Entendés?
Y tenía la opción de la Quintana también, que nos quedamos con la gana de verlo en la selección, por fuera, por Quique Olivera. Yo pensé que en el momento de la Quintana iba a entrar por Quique Olivera. Sí, ahí, bueno, como decimos, fue por Amaro, pero en el final, los últimos 10 minutos. Claro. Exacto. Yo voy a leer muchos mensajes de la gente hoy. Le pido su opinión concreta en el chat del canal de YouTube de lo que fue el partido. Por ejemplo, dice el amigo Pablo Men, y pensar que Olivera es el primer apuntado para ir al Mundial. ¿Ustedes escucharon lo que dijo en conferencia de Quique Olivera? Yo lo tengo anotado acá, lo dije en el comienzo. Estamos esperando que crezca y sea una solución. Dijo de Olivera. El tema pasó en 2 años y medio ya. Que crezca, pero que en edad, Que pega el estirón. que pegue el estirón. ¿Te acordás la frase, gordo como siempre, esperando el estirón? Sí. No sé qué está esperando de Quique Olivera. Sí, aparte, los partidos de Quique son como que... A ver, uno quiere que le vaya bien, ¿no? Porque tantas oportunidades. Ya llega un momento que hasta te pones en el lugar del jugador y decís, bueno, que se le dé un partido. Pobre Quique, porque no se le da. Y ya te das cuenta como que arranca con ganas, sí, y el propio partido se lo empieza como a comer, ¿no? Se lo empieza como a comer. Erra un gol increíble. No sé si increíble, pero una que el golero calcula mal y entraba solo por atrás y no sí, logra definir. Lo termina cerrando un jugador de Chile, sí, ¿no? Sí. Por el segundo palo. Sí, pero después yo el otro que vi de Quique Olivera, que busca mucho la infracción, busca tirarse. Sí. En Cada jugada que... Cada vez que lograba en el 1 contra 1, cada vez que lo pasa busca el foul y se tira. Entonces, me parece que el fútbol ya no es así. No te podés tirar. Si en los 11 titulares, nosotros en el Mundial, tenemos un jugador como Quique Olivera, la ventaja que damos es irreparable. En un Mundial, con el nivel superlativo que tiene un Mundial, usted me dirá, hay más selecciones, te va a tocar seguramente una o dos en el grupo, medias, lo que quieras. Pero ir con Quique Olivera titular, y reitero, no es nada contra el jugador, pero uno tiene que ver y analizar lo que pasa en la cancha. Brian hizo destellos muy buenos el partido con Perú, y ya nos agarramos de eso para decir, bueno, Brian está jugando para ir al Mundial. Ayer Brian volvió a ser el Brian de todos, cada una de las citaciones. Sí, sí. El mismo. Y Darwin, que no levanta. Y los tres del medio, que son los, en principio, diferentes, como se dio el partido ayer, en el contexto que se dio, y con superioridad numérica de Chile en la mitad de la cancha, la pasaron mal. Los laterales brillaron para mí por su ausencia. Naitan metiendo en algún, pero no, lejos de él ser el Naitan que en un momento rompió en la selección. Viña muy bajo. Los zagueros, la verdad, me quedo con Cáceres. Sí, Araujo, bueno, y Araujo, la verdad, así. Mirá, así. Algo que pienso para el Mundial, que creo que va a ser importante, y es increíble tener que recurrir, pero la importancia que genera Josema Jiménez estando bien físicamente y si no tuviera la selección, más allá de los rendimientos futbolísticos hablo, sino por lo que significa y porque digamos, es un capitán y es el heredero de Godín. Lo que vos quieras, contador, en este momento la selección en los zagueros centrales por rendimiento es Cáceres y otro más. Y es Olivera, yo creo que es Olivera titular. Yo creo que ayer se Cáceres y otro más. Y en este momento la dupla Cáceres y Olivera para mí está rindiendo mucho más que Josema y Araujo. Yo comparto, yo creo que la mejor dupla de centrales en rendimiento fue esa. En Argentina jugó esa, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo más. Se notó la ausencia de Olivera claramente, más allá de que a él le gusta el lateral izquierdo y tenga ese oficio. Ayer a mí me asombró el bajo rendimiento de Viña, que demuestra que todavía no está al 100%. Y demuestra que por eso no es titular en Flamengo hoy y viene alternando. Está lejos. No brilló Piquerés el otro día, es cierto, pero el otro día se destacan más jugadores porque lo que fue el rendimiento en general colectivo Uruguay. Ayer estuvo muy lejos realmente de Viña. Del lado de Nández, yo creo que Nández no completó un buen partido, sin el final la típica de Nández. Trató de llevar al equipo adelante, trató de empujar al equipo, armó una jugada muy buena por derecha, que terminó en un remate de Bentancur que se fue afuera, pero tampoco estuvo ni cerca de lo que fue Varela. También necesitamos de esos jugadores como Nández. Ayer lo que pasa que el equipo no lo acompañó, pero vos necesitas jugadores como Nández. Y yo me refiero a lo de Josema Jiménez en ese sentido. Entiendo lo del rendimiento y comparto. Cáceres ha sido el mejor de esta doble fecha. Y te digo, Josema y Araujo de cristal son. Sí, bueno, ese es el tema que tienen. De cristal. Hoy hay dos jugadores como zagueros centrales que están rindiendo mucho más. Cáceres y Olivera, sin ningún tipo de duda. Le faltará corpulencia, altura, lo que vos quieras.
pero hoy están rindiendo mucho más esos zagueros centrales que Josema y que Araujo. Yo No lo que tengo necesito duda. es un jugador. Ayer, no hablo incluso por el partido solo de ayer, ¿no? Pero me está faltando ese jugador que cobre la infracción y esté así al lado del árbitro, protestando. Porque Valverde es capitán, pero la verdad no cumple esa función. Es capitán. No tenemos referentes. Y bueno, Olvídate. pero por eso te digo que no tenemos referentes. necesitamos un José Tratamos Jiménez. a Cavani, proceso Bielsa, ¿cómo lo tratamos? Tratamos a Suárez, ¿cómo lo tratamos? Y ya no tenemos a Cavani, no tenemos a Suárez, no tenemos a Ferland, no tenemos referentes. Pero por eso No tenemos referentes en el campo de juego. Por eso me refiero a la importancia de José Jiménez desde ese punto de vista, más allá del rendimiento. Porque en un mundial precisás de esos jugadores también. ¿Cuál es la posibilidad de trascender en un mundial? Y bueno, también tener algo de nuestra idiosincrasia, Amor ¿no? propio. De amor propio. Y ahí necesitas jugadores que se lleven todo por delante. Y yo, por ejemplo, a Cáceres y a Olivera los veo jugadores muy buenos técnicamente, se entienden bien, No, han hecho Olivera buenos tiene partidos. Tiene carácter, pero Olivera no, tiene. no es ese jugador que se lleve todo por delante. No sea malo. Yo igual hoy en rendimiento te digo, lo de Cáceres fue lo mejor de la eliminatoria. Después Bueno, vamos a pero hablar por del eso- top de la eliminatoria, pero Yo no discuto el rendimiento, pero yo estoy Está hablando de bien, otra te cosa. entiendo el concepto. Necesitamos un jugador adentro, ponerlo donde quiera. Pero Entiendo. adentro necesitamos jugadores que entiendo tu también. concepto. Hay que saber ahora que en el Mundial igual hay otra llave más. O sea, va a arrancar una saga y va a terminar otra. Alguna lesión puede ocurrir. O sea, tú necesitas 3-4 zagueros de nivel. Sí, sí. Y hoy Uruguay Y creo que lo aparte logró. tenés que rotar. Si vos vas trascendiendo en el Mundial, que no sé con qué, hoy la Uruguay, si va a trascender o no en el Mundial, hoy por rendimiento no, ojalá que me equivoque y que tengamos un camino en el Mundial bastante bueno futbolísticamente hablando y con resultados. Si vas trascendiendo, si vas avanzando en el Mundial, tenés que rotar. Llega un momento que tenés que rotar. Y Uruguay no tiene titulares, y mucho menos suplentes. Porque nadie discutía a Darwin. Pero el rendimiento de Darwin hoy, Para mí hoy es Aguirre. pero por eso te digo, Pero ¿por qué entra Viñas ayer? Es lo que a mí me genera la duda. No, Digo, estaba, pero- entrará Aguirre, viene a hacer un gran pero partido bueno, con yo Perú. creo que en ese sentido, Aguirre ya viene teniendo muchos minutos y. Está y- comprobado. Está en el Mundial, para mí Aguirre está en el Mundial. Entonces le dio más minutos a Viña para ver si tuvo pocos minutos el otro día, hizo un gol, le dio un poco más de minutos, pero para mí Aguirre es indiscutido y yo te digo, para mí hoy el titular es Aguirre, no es Que Darwin. ayer se lo dio lejos a Darwin. si nosotros arrancamos como en el Mundial, que es un gran jugador, Aguirre, pero con Aguirre con titular, pero entonces estamos con... Pero ¿y a quién quieres poner? de No, titular? porque los elige Bielsa. Bueno, pero. Y Bielsa en 2 años no sacó la posibilidad de uno que no fuera Darwin para meterlo. Entonces, vos y Luciano Rodríguez, ¿qué pasó? Por poner uno, y usted mirá, pero Luciano está muy bajo, lo que quieras. Lo citaron 23 veces. No lo puso nunca. Yo lo que digo es que no sé si tenemos tanto. Ahora, de lo que tenemos, para mí, no elegimos a los mejores. Eso puede ser sin duda. Eso es un tema del técnico, un técnico que no tiene plan B, que está con los papeles del 80, del 90, con 3 cambios y con 3 ventanas. Entonces, es una falta de norte que tiene el técnico. No tenemos timón, es un barco sin timón Uruguay hoy, futbolísticamente hablando. Y llama a un jugador y no le pone, y habla 10 minutos. Piquerés, 10 minutos con él, no sé qué le preguntó. Capaz que le preguntó del partido. Y se cansó de hablar con los ayudantes. Habló con Piquerés. Piquerés lo miró, habló con él, se fue a sentar al banco. Entonces, no lo veo claro. Reitero, el primer tiempo se pasó charlando con su ayudante. Porque no le encontraron la vuelta al medio campo y yo digo, ¿y Bielsa no dirigió a Chile? No tiene conocimiento del fútbol chileno, por más que estos sean relativamente algunos de los jugadores jóvenes pensando en la Copa del Mundo que organiza Chile Sub-20, a la cual no vamos, siendo campeones. No los conoce. Los integrantes del cuerpo técnico no son chilenos. Entonces parecía que había un desconocimiento de cómo iba a jugar Chile enorme. Estuvieron hablando 40 minutos en el primer tiempo. Sí, sí. Y no cambió absolutamente nada. Dejó morir a los 3 del medio. Dejó morir a Valverde, a Ugarte, a Bentancur. Entre 6 camisetas chilenas. Ese es el problema de Bielsa. Entonces, es autocrítico, pero no cambia. Es autocrítico. Con los cambios,
llega el siguiente partido, sigue sin hacer cambios. Entonces, ¿de qué me sirve que sea autocrítico en las conferencias de prensa si después en el partido siguiente no cambia? Ese es el problema que tenemos. Sí. No, y ahora estas instancias que se vienen en realidad, que ahora hasta la Copa del Mundo vamos a jugar amistosos, los primeros medio pelo. Entonces, tampoco vamos a tener un margen. República Dominicana. Eso ahora en México, Estados Unidos, y yo tengo entendido que la preparación se hace acá y se va a jugar un partido en Montevideo con rival a determinar y uno en el interior del país. Sí. Y en marzo hay fecha FIFA también. Son esos 6 partidos y de repente en marzo hay que ver qué se hace ahí. Hay la posibilidad de jugar unos 7 partidos. Sí. La expectativa de marzo es que ya terminaron lo que es la National League, los europeos, y que se pueda mechar algo de eso. Pero la verdad, los rivales que tenemos hasta ahora... Sí, Dominicana, que es el primer rival, perdió con Jordania, por ejemplo, 3-0 en las últimas horas. No, pero, o sea, Dominicana, ahí sí es un partido que no sé, contra un equipo prácticamente amateur. Por más que me quieran vender del crecimiento, de todo lo que vos quieras, es un equipo prácticamente amateur. Uzbekistán clasificó al Mundial, perfecto. Tiene algunos jugadores de renombre que han trascendido a nivel europeo, pero digo, es una selección que también por lo menos no te permite medir, creo yo, al gran nivel. El tema de los cambios. Sí. Dijo en la conferencia, en un ratito lo vamos a escuchar, lo mismo de siempre. Miraba y no veía que lo que tenía podía cambiar lo que estaba pasando en el partido. Eso pasa cuando citás jugadores, por eso la pregunta del comienzo, ¿para qué lo cita? Y que ya no citás justamente a los mejores. Me apunta Salomón, mi amigo Salomón, Torreira, Arambarri, Martirena, Luciano, Torres, Canovio, cualquiera de ellos puede ser titular. No puede decir que no tenés soluciones en el banco cuando no citás a los adecuados. Es toda de Bielsa y de nadie más. Comparto todo lo que dice Salomón. Acá hay un problema en la elección de los jugadores. En algunos titulares y los suplentes. Hay un problema de elección de jugadores. Dice Rosana Irala, somos un desastre, Uruguay no sabe a qué juega. Uruguay no sabe a qué juega. Es verdad, no sabemos qué jugamos. ¿Cuál Uruguay es el de Bielsa? ¿El que le ganó a Perú hace 4 días atrás? No, ¿O este de Chile de ayer? Es una caja de sorpresas, ¿no? Tal Cada cual, partido es una historia nueva. Tal cual, yo creo que es así eso, o sea, en un momento decimos eso, ¿cuál es el Uruguay ideal? ¿El que logramos en algunos partidos importantes o el que viene en un bajón tremendo hace un tiempo? Yo creo que lo que ha definido el ciclo de Bielsa es la irregularidad, claramente. Sí. Cuando Uruguay parecía que iba a levantar y que venía de un triunfo que lo iba a levantar de acá al más, de ahí en adelante, digamos, no lo logró. Por ejemplo, en aquel partido, en aquel arranque del 2023, y bueno, va a sostenerlo para el siguiente año, no lo pudo sostener. En el partido contra Colombia, creo que todos pensamos que esa noche fue un quiebre, porque ahí fue como que se terminó la racha negativa de Uruguay. Y sin embargo, Uruguay logró ganar simplemente contra Perú. Y te acordás cómo ganamos, ¿no? Con el agua al cuello. Sí, 3-2. Nos empataron en la hora y lo ganamos en la hora. En la adición, exactamente. O sea, creo que lo que lo ha definido este ciclo de Gol de Bielsa en Ugarte. estos 2 años es la irregularidad del equipo. Nunca sostuvo el mismo rendimiento 2 partidos consecutivos. No, dice mi amiga Rosa Bufo, dice, este señor está mal o es tan orgulloso y porfiado que no quiere ver lo que todos ven. Sí. El supermedio campo de elite no pudo con la patrulla juvenil de Chile. Jaja, déjense de joder. Otro de los mensajes que llegan a través del chat de nuestro canal de YouTube. Sí, otra de las cosas que a mí la verdad me hace ruido es que del capaz que es un poco reiterativo, pero fuimos campeones del mundo sub-20 y no hubo un proceso que permitiera a esos jugadores integrarse a la selección. El único caso es el de Luciano Rodríguez, que por lo menos continuó con esa citación, perdón, pero la realidad es que tampoco no tenía minutos. Entonces, ¿cómo puede ser que vos seas campeón del mundo sub-20, o sea, en otra época, y yendo a la era Tavares, los equipos si era campeón sub-20, yo te puedo asegurar que hoy en el equipo de Uruguay habían ya consolidado 3, 4 jugadores de esa sub-20. Y no digo que sean titulares indiscutidos, pero digo alternando y siendo opción. Y no puede ser que haya pasado una generación de futbolistas que fueron campeones del mundo y desaparecieron absolutamente. Ninguno. Entonces la verdad que a mí es algo que me hace ruido, que no lo logro entender. Por lo menos también veníamos con otro chip antes, ¿no? Donde las juveniles eran parte de la selección, ¿no? Como que generaban recursos para la selección. Y hoy todo lo contrario, parece que termina la sub-20 y es borrar la página. La verdad que a mí eso es algo que
me genera me da lástima por los jugadores que lograron ese título y por sobre todas las cosas, me da lástima por la selección no aprovechar de jugadores que supieron ser campeones, ¿no? Totalmente. Bien, mucho más mensaje a través del chat de nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, uno que dice acá, Guille dice, buenas, a ver los bielcitas echándole la culpa al periodismo. Dice Carlos, no puedo creer que Palomo Olivera, que juegue para Uruguay, no entiendo. Dice Pablo Fariña, los clase A, todos pechos fríos. Eduardo Pereira dice, ahora seguramente sea culpa de Suárez, ¿verdad? Dice otro de los mensajes, Valverde, dueño de la selección, sigan palmeándole la espalda, nunca le da para decir lo cagón que es. Hay todo un tema con el tema de Valverde. Sí, yo no lo comparto igual. Yo esto no lo comparto. Pero es hora que se ponga los pantalones largos en la selección. Es hora. A mí me parece que es hora. El problema de Valverde, principalmente de la gente, me pongo en el lugar del hincha, lo quiere comparar con Suárez, con Cavani, con Forlán, cuando la realidad es que es absolutamente otro, es otro tipo de jugador. Entonces, no se le puede pedir lo mismo que Suárez, Cavani y Forlán a Valverde. Sí creo que no está en su top de rendimiento, obviamente, ha tenido partidos mejores. A muchos bielcistas yo le pregunté, y Cavani, y Suárez, y en su momento Forlán, y los bielcistas me dijeron, no, los fenómenos los tenemos en otro lugar de campo. Bentancur, Valverde. Y algunos me hablan de Huarte. Y yo lo que digo es, Valverde está todo bárbaro. Necesito un Valverde que sea el diferencial de esta selección. Y para mí no lo va a ser. Y bueno, para mí tampoco. O sea, no, para mí tampoco. Entonces, no es tanto como muchos pensaban, Valverde. Mirá, yo que por lo menos lo he visto bastante en el Real Madrid. Valverde es un jugador que no es el pulmón del Real Madrid por momentos, porque corre, porque quita, porque recupera, porque muchas veces es el traslado. No es la gran figura del equipo. Pero no es la gran figura, pero ni cerca de ser la gran figura. Bueno, capaz que el problema que tiene Valverde hoy es el lugar donde le ponen. Y puede ser. Ayer se dedicó ¿a qué? A correr atrás de la pelota. Ahora, ponelo, tenés aquí que Olivera de titular, ponelo a Valverde, probalo por derecha, que para mí es el puesto en esta selección. Sacar un poco la responsabilidad de la mitad del campo, poner a otros que corren en la mitad del campo, pero poner a Valverde por el lado de Pelistri, o ayer de Quique Olivera. Y a ver si generamos alguna cosa más. Cuando lo hizo el Real Madrid, por momentos, justamente por ese sector, lo hizo muy bien, pero muy bien. Y más cerca del arco rival. Si él tiene pegada, tiene posibilidad de llegar y tiene posibilidad de ejecutar y hacer goles. Lo ha hecho en el Real Madrid. ¿Por qué no lo puede hacer en la selección? Ahora, si lo pones 10 metros, 15 metros más abajo y más al medio... Yo hay dos cosas que para mí, yo no le pido a Valverde lo que le pide la gente. Yo no se lo pido porque sé que no lo puede dar, o por lo menos no se lo he visto ni siquiera en el Real Madrid. O sea, le piden algo que nunca lo vi en Valverde. Entonces, por eso a veces me llama la atención lo que le piden. Lo que sí creo que hay una realidad que es que Valverde en el Real Madrid traslada más en Real Madrid que en la selección uruguaya. Muchas veces en Uruguay está en el toquecito corto ese, viste, que se la da el de al lado, y no traslada tanto. Y el remate, ¿no? En el Real Madrid, así como llega, pum, remata. En Uruguay llega, tiene la opción de remate y juega para los costados. Esas son las dos cosas que yo le veo diferente a lo que hace en el Real Madrid que a lo que hace en Uruguay. No sé si es un tema emocional, si de repente se ve afectado. Él mismo lo manifestó el otro día, que después del partido dijo que sabe que le debe a la gente y demás, pero la verdad, o sea, me parece que le faltan esas dos cosas. Pero yo veo que la gente le pide cosas a Valverde que nunca se las vi hacer. Yo comparto que él no es protagonista del Madrid, comparto eso, porque hay otras figuras. El Madrid arriba, tiene a Bellingham, tiene a Vinicius, ahora lo tiene a Mbappé, en su momento Rodrigo siendo figura. Entonces yo comparto eso, cuando uno se sienta a ver al Madrid no lo ve como la gran figura. En un mediocampo donde está Ugarte y donde está Bentancur, que son los que tienen que hacer el despliegue y son los que tienen que tratar de recuperar pelotas, y uno espera que contra también un rival más flojo, el peor de la eliminatoria, Valverde se luzca. Y hasta el momento no encontramos en Valverde un gran partido con la selección.
Creo que todos estamos esperando eso, Contador. Y la verdad que hasta el momento No, no se ha dado. para mí, El tema del Juanito extremo, ha tenido buenos partidos. sí, pero ese partido que tú recuerdes de Valverde que diga, realmente acá se puso el equipo al hombro y fue una Pará, gran figura. decime Eso cuál. todavía no. Decime de esta eliminatoria, ¿qué partido tuvo Valverde excepcional? No, para mí el mejor partido de Valverde en esta fue con Brasil de visitante, Sí, que hace el gol. que hace el gol además. Sí. Para mí es un partidazo. Para mí el partido uno de los partidos Brasil de visitante a priori es el partido donde más se necesita de esos jugadores y Valverde lo hizo. Y después creo que ha tenido rendimientos parejos sin ser la gran figura. Porque creo que Valverde es así. Eso es lo que yo veo. Que le piden cosas a Valverde que no es. Es como que me pidan a mí. Pero ¿cómo no le va, yo entiendo a la gente, ¿cómo no le va a exigir la gente a Valverde, que es el capitán del equipo, que juega en el mejor equipo del mundo y que realmente a veces prende la tele y ves golazos y buena jugada Si de no, Valverde? eso digo, Entiendo la gente. el gran tema de Valverde Yo es lo que no le entiendo. pega de afuera del área. Pero es confianza. Pero, contador, pará. Vamos a ordenar algo. No le pega de fuera del área porque normalmente no está en condiciones de pegarle por donde está ubicado en la cancha, con Uruguay. Depende, hay veces que Pero tiene la opción y no remata. Depende de qué. Ayer, decime. No, ayer no. Ayer, No, bueno, hablemos de ayer. ¿A cuánto estuvo del arco rival? Del área rival. no, ayer tuvo una sola Tuvo que una, recupera muy él, que clara. presiona el borde del área. Exactamente. En 95 minutos de juego. Está. Muy claro. Entonces, bueno, si lo pones por derecha, si lo pones como extremo, si lo pones de la mitad de la cancha para adelante, y seguramente esté más cerca del arco. El fútbol no es tan complicado. Lo hacen complicado actores del fútbol. Entonces, Bielsa tendrá que entender que Valverde es para jugar 10 metros más adelante donde juega, y Valverde termina, aparte con el tema de capitán, cuando no tenemos la pelota, corriendo para recuperar. Entonces tenemos un recuperador de pelota, un jugador que tiene una condición técnica soberbia con la pelota a los pies. Pero para eso la tenemos que tener. Y si los rivales son más numéricamente y el técnico no hace nada, Valverde termina cayendo en todo el desastre de Uruguay. Eso es lo que eso es lo que pasa con Valverde. Sí. Punto. Entonces, Bielsa, ponelo más adelante. Si querés el mejor Valverde, ponelo más adelante. Y dale la posibilidad a otros que recuperen la pelota. Ahora, Bielsa eso no lo hace. Porque Bielsa no lo saca de 3 cosas que hace sistemáticamente. Y las 3 cosas que hace, las hace mal. No tiene plan B. No tiene plan B. Y me hablan de Nicolás Cruz y me hablan de Arrascaeta. Ok. Rompen en línea. Bárbaro. Un partido cada uno, ¿no? Un jugador rival que más o menos estudie Uruguay y que tome a Di Arrascaeta como marca, como referencia de marca, chau Uruguay y chau Di Arrascaeta. No, Porque tampoco es la solución. ¿Me explicó? Sí. Todavía no es la solución. Entonces no tenemos en la oncena titular y no tenemos eventualmente en el banco de suplentes esos jugadores con el nivel, la jerarquía y la brillantez futbolística para encarar la próxima Copa del Mundo. No lo tenemos. No lo tenemos. Tenemos buenos jugadores, sí. Para integrar un plantel, sí. No tenemos lo de jerarquía. No tenemos Forlán, no tenemos Suárez, no tenemos Cavani, no los tenemos. Y nos quisieron vender que Ugarte, Bentancur y Valverde eran los nuevos caudillos de la selección, futbolísticamente hablando. Son grandes jugadores, pero no son de la elite. Los de elite en su momento, Cavani, Suárez, Forlán. Y hoy no los tenemos. Y estamos 7 partidos del Mundial a 10 meses de la Copa del Mundo. Ese es el problema que tenemos. Sí. No te ganan un partido. Yo creo que la definición es esa. Exactamente, O sea, bien Juanito. Ellos por sí solos no te ganan un partido. Son buenos jugadores, son correctísimos jugadores en el mediocampo, tienen muchísima calidad, no tienes ese... Cuesta ver en Uruguay un líder futbolístico que tome la pelota y que te ponga un centro, que te ponga un gol en un partido donde de repente el clima no es favorable para Uruguay. Cuesta ver ese jugador que sabés que en una te puede ganar el partido. Bueno, pero eso es un tema de que no tenemos esos jugadores. Faltan jugadores, claro. No hay que exigir solo a Valverde, a Bentancur y a Ugarte que te ganen un partido. Yo se lo exijo. Hay que conseguir jugadores de jerarquía se lo en el exijo ataque. al técnico que hace 2 años viene trabajando y no surge un jugador y un hombre descubierto por él y que tenga un rendimiento superlativo. En un momento lo tuvo con Cáceres, que creo que es lo mejorcito de Bielsa. La presencia de Cáceres de zaguero. Pero después, ¿quién?
No, pero por eso digo, o sea, a ver, yo apuntando a lo de los 3 volantes. Primero que yo lo que dije en el comienzo, los 3 juntos no pueden jugar. Eso es lo primero que pienso sin ningún tipo de duda. Después lo otro que digo es que se les exige cosas que ellos no hacen. No puede. ¿Me entendés? No lo hace ni Bentancur en el no estoy de acuerdo con vos, ni Valverde en el Real Madrid, perdón, ni Ugarte en el Manchester. Lo que Ninguno no lo hace. estoy de acuerdo con vos es que los 3 juntos no pueden jugar. Para mí pueden jugar si a Valverde le pone como extremo derecho. Está bueno, pero Si a Valverde me le refiero a pone los 3 como volantes. extremo derecho, Ugarte y Bentancur en la mitad de la cancha pueden jugar perfectamente. Ah, bueno, pero yo Bueno. lo que digo es que no pueden jugar los 3 como están jugando ahora. Bueno, claro. Obviamente, Claro. si los pongo de extremo a Valverde, ¿Y sí. de quién es la responsabilidad? Del técnico. Del técnico. Del técnico. Uruguay tiene una carencia de gol enorme. Quiero sumar el tema de los delanteros. Pelistri y Araujo, que fueron los titulares indiscutidos de esta eliminatoria, los dos terminan sin goles en toda la competencia. Brian Rodríguez con un par de puñados de partidos buenos. Ayer en la punta derecha Cristian Olivera, que claramente no rindió. Hemos dicho el tema de los números de Olivera. Jugó 9 partidos en la eliminatoria, o sea, jugó la mitad de los partidos. Es cierto, no la mitad de los minutos, pero entró en 9 partidos de la eliminatoria, que es la mitad. Y claramente los extremos, ahí es donde falta más calidad. Yo creo que en esa posición, en los extremos y en el mal momento de Núñez, por ahí pasa el pésimo momento en ofensiva de Uruguay, que ayer generó situaciones, pero ¿cuáles fueron las claras? La de Valverde y la de Bentancur en el segundo tiempo, que fueron muy similares, y la de Darwin en el primer tiempo. Darwin en el primer tiempo, lo único. Lo único Uruguay. Sí, sí. Al tiro al arco fue uno que fue el de Darwin, que si uno ve la jugada reiteradamente, fue al medio el tiro de Darwin. Sí, sí. Sí, sí. Le sale al medio del arco. Sí, sí. Sale al medio. No, y después, bueno, no sé si dijiste la de Valverde, dijiste la que recupera y Sí, remata. Valverde y Bentancur, dos similares Dos fueron similares, sí, que recuperan y rematan al borde del área, se van cerca, pero claras no tuvimos situaciones. Dice la cuenta Cap Peñarol, yo era pro Bielsa, pero estas cagadas que se estaban dando dan para sacarlo. Dice Diego Romay, coincido con el contador y ayer Quique Olivera fue el mejor de la delantera. Darwin y Brian Rodríguez un desastre. ¿Cómo habrá sido Uruguay si Quique fue el mejor de la delantera? Sí, yo no dije eso igual. No, ya sé. Yo creo que igual de los tres fue. No sé si la palabra es mejor. De los tres, a mí fue el que más me llenó el ojo en el arranque, pero como dice Claudio, no te sostiene los 90 minutos. No le alcanza para Uruguay todavía. Porque le no alcanza. tiene nivel de selección. Claro. Darwin está en un momento absolutamente bajo. En algún momento mostró determinado nivel, el cual no recupera en la selección. Pero tiene El de nivel selección. de Quique es Quique Olivera. Es lo que vimos. Mientras Bielsa espera que crezca y que madure, como dijo en la conferencia, Quique Olivera da lo que puede dar. Esto que vemos. Sí, sí. A mí me da la sensación que hay una paciencia especial con ese jugador. Porque a otros jugadores no se le dio esa oportunidad. Claro. Y dice Bielsa, No. lo estamos esperando a Olivera. Es Pasaron más gusto de del 2 años. entrenador, ¿no? Es que evidentemente El es un gusto del entrenador y que, bueno, ya está. Yo soy Facu Torres. Me podrán decir lo que quieran. Y estoy viendo el partido. Y yo soy el jugador y pienso. Y pensar que yo estaba en esta selección, me citaba siempre, no me ponía nunca, y en el último partido que me puso, en el mismo partido me sacó. Y veo que con Olivera, con la oportunidad número 13, jugando de titular, no joda, vos. No sea malo. Sí, sí. Los mismos Luciano Rodríguez. Salón de distancia, la Quintana ayer en el banco suplente. No, a mí lo que más un poco lo que decía Juanito, vos las oportunidades las tenés que aprovechar. Como cualquier ámbito de la vida, si a vos te dan oportunidades, las tenés que aprovechar para justamente poder afianzarte. Ahora, cuando vos no aprovechás las oportunidades, es raro la situación de Quique Olivera, porque es un jugador que no ha aprovechado sus oportunidades, sin embargo, tiene una tras otra. Cuando hay otros jugadores que a la primera chance ya los borró. Entonces digo, ¿cuál es el criterio? Eso es lo que digo yo, ¿cuál es el criterio? Ninguno, es el gusto del técnico. Por eso digo, Ayer faltaba en hay la mitad de la criterio. cancha un jugador más, Torreira, por ejemplo. ¿Qué hizo con Torreira? Lo citó. Torreira, malestar estomacal, En Asunción. ahí está, para ese partido, lo sacó por un tema de malestar estomacal del jugador. Le pasa a todos los jugadores Sí, sí. en algún momento de su carrera. No le citó más. Y aparte, acá con Torreira no es el ejemplo de otros jugadores que nunca han estado en la selección. Hablamos de un tipo mundialista, Exacto. que fue a los últimos 2 mundiales, Exacto. Torreira. Tiene experiencia y está comprobado en los mundiales. y está jugando en Europa hace mucho tiempo. Está jugando en Europa. Dice por acá el amigo Pablo, dice, sacó a Brian y a Darwin y dejó a Olivera los 90 minutos, increíble. Dice Julio Figueiras, Bentancur requemado en un momento con Bielsa. Se dio un Sí, se dio un igual. ida y vuelta entre el técnico y el jugador de la selección. Daniel Ferreira dice, Bielsa no sabe manejar a los jugadores porque no habla con ellos, no hace cambios, está enamorado de Quique Olivera, todo mal.
La verdad, Daniel, yo veo a Uruguay y veo todo mal. Salvo que alguien me siente a mí y me explique las cosas buenas y yo pueda entenderlas y capaz que comparta, yo en principio veo todo mal. Sí, yo digo Pensando en la Copa del Mundo, todo mal, porque hasta los que casi son indiscutidamente titulares están en un nivel bajísimo. Sí, a ver, yo creo que, yo comparto, para mí la selección no está en un buen momento. Increíblemente logró una clasificación que, reitero, si hubiese sido bajo las condiciones de la eliminatoria anteriores, igual clasificado, terminó cuarto en la eliminatoria, con gol y todo, pero terminó cuarto. A 3 goles en el sistema anterior del repechaje. Bueno, o sea, la diferencia con Brasil, yo lo que digo es, son los mismos puntos el cuarto y el quinto. Son los mismos puntos. Y el sexto. Y el sexto son los mismos puntos. Sí. Fue un tema de diferencia de goles. Está bueno, pero es lo que él, en definitiva, es lo que define. Entonces, digo, otras eliminatorias hemos terminado quinto y jugando el repechaje. En esta no. Se terminó cuarto, por más que sea por la diferencia de gol. Entonces, digo, increíblemente, más allá de eso, se consiguieron los puntos para estar ahí. Porque con el bajo, la verdad, uno analiza momentos de Uruguay en la eliminatoria y dice, ¿cómo estamos ahí? ¿En qué momento conseguimos estos puntos? Pues la verdad, o sea... Lo que pasa es que fueron como que momentos muy separados. Hubo un triunfo, malos ciclos, otro triunfo, un par de triunfos, malos momentos. Es como que, reitero, nunca el Uruguay logró ganar 2 partidos buenos. Ayer Eduardo Acevedo, un gran amigo, estuvo de panelista en La Voz del Fútbol Televisión, dijo algo que yo comparto. Dice, cuando Bielsa logra ensamblar lo que realmente quiere de los jugadores y los jugadores lo llevan al campo de juego, por ejemplo, partido con Argentina en su momento, partido con Brasil, cuando enganchan los jugadores la idea del técnico, los equipos de Bielsa vuelan, lo hace muy bien. Ahora, cuando no engancha la otra punta de la maneja, lo hacen muy mal. Y es lo que está pasando con Uruguay. De llegar a hacerlo muy bien, en un rendimiento superlativo, un rendimiento que nos pellizcábamos nosotros, y no podemos creer que lo que logró Bielsa en tan poco tiempo con el rendimiento colectivo de Uruguay. Notable, brillante. A esto de ahora, pero esto de ahora se mantiene el tiempo y la sensación que queda es, pensando en el Mundial, que estamos más cerca de esto de ahora de lo que en aquel momento logramos con Bielsa en los partidos con Argentina y Brasil, de un rendimiento superlativo. O sea, cuando enganchan los jugadores con Bielsa, lo hacen bárbaro, brillante. Cuando no enganchan, lo hacen pero muy mal, muy mal. Y Uruguay se está acostumbrando a hacerlo muy mal. Sí, y uno ayer miraba a los chilenos, ¿no? En pleno partido y en pleno encuentro ovacionando a Bielsa, y veías la conferencia, Pillo y Claudio, y en un momento arrancan las preguntas normales después de un partido, pero en un momento arrancan preguntas como para hacer una especie de homenaje para que Bielsa pueda desplegar su concepto sobre los chilenos, y ya la conferencia toma otro tipo de rumbo. Pero la realidad es que creo que eso con Uruguay no lo logró. No. Salvo que tenga un mundial tremendo, final de Copa del Mundo, lo mínimo. Sí, yo no entiendo y respeto. No es lo mismo lo que exige un uruguayo lo que exige un chileno para su selección, porque el uruguayo está acostumbrado a otras cosas. Tiene historia, ha ganado más cosas, es bravo. Y pero además que con todo respeto, no es la misma obligación en Chile, incluso en el momento que llega Bielsa a Chile. Porque Bielsa llega a una selección que nunca subió y había ganado nada. Bueno, claro, pero ¿qué quiero decir con esto? Claro, pero cuando Bielsa está, en realidad lo que dicen los chilenos es que conforma la base para lo que fue el bicampeonato de América, no que Bielsa ganó la Copa América. En Uruguay no tenés que armar una base. Ahora, lo que digo es, yo ayer veía la ovación de los chilenos y pensaba que esto Bielsa no lo ha logrado con Uruguay y con la gente. Que ha ido de más a menos el cariño, yo creo que sí. Hay gente que sigue a favor y está notable, cada uno con su idea. Y hay gente que confía en que Uruguay va a tener un buen mundial, ojalá. Pero me parece que todavía esto no lo logró. Salvo que tenga tremendo mundial, yo creo que todavía no logró ni cerca lo que logró con los chilenos. Sí, reitero, y aclaro de nuevo, no es la misma exigencia. Es difícil, para el mundial va a ser difícil. Obviamente que en el mundial hay un montón de situaciones que también te marcan el camino, ¿no? Hay un sorteo que te dice qué grupo te toca, los cruces que vos después podés llegar a tener, los partidos hablan, y capaz que podés llegar a tener un mundial decoroso, pero creo que va a depender mucho de esa situación, ¿no? Si te tocan rivales duros de entrada, y yo la veo muy difícil para Uruguay. La veo muy difícil. Insisto, para mí el mayor debe de esta selección es arriba, porque no tenemos grandes figuras en ataque, que es lo que estábamos acostumbrados a tener,
Y nosotros siempre nos acostumbramos por un fútbol de más entrega, de mucha fuerza defensiva y tener adelante jugadores rápidos que desequilibraran. Y no lo digo solo por Suárez o Cavani, creo que la historia es así de Uruguay. Sin embargo, hoy nos pasa al revés, ¿no? Tenemos volantes que son más de tenencia, de menos sacrificio, y no tenemos arriba jugadores desequilibrantes como lo hemos tenido en otras épocas. Creo que Darwin pintaba pero ya va a irse al fútbol a mí con todo respeto, digo. Nos faltan jugadores en ataque que estén jugando en las grandes ligas. Sí, obvio. Que estén jugando en las grandes ligas. Estamos hablando que Darwin, se fue a Arabia Saudita. ¿Cuánto tiene Darwin? 26 años, 27 años. Y ya está jugando en Arabia Saudita. Está bien, no sea malo. Está bien. No sea malo. Pero empezó en Arabia hace 2 días. No tendría que repercutirle ni siquiera en la Copa del Mundo. El nivel de Arabia con relación al nivel europeo al que vos hacés referencia. El tema es el juego. El tema es el técnico y los jugadores. El tema es si los jugadores entiendan al técnico. Quiero decir algo. Ayer recibí un mensaje de un amigo, Gonzalo, que siempre está con nosotros, Calandria. Me dice, mira, la verdad, si fuera otra circunstancia, yo pensaría que los jugadores le están haciendo la cama al técnico. Y yo digo, no comparto eso, no lo comparto, pero sí reconozco que los jugadores a nivel individual y por ende colectivo, su rendimiento lo bajaron sustancialmente desde la Copa América en adelante. Y en la Copa América lo que hubo, un mes de relacionamiento de jugadores y cuerpo técnico y jugadores. Y después la salida de Suárez y la conferencia de Suárez. Cuando decíamos acá, hay algo que entre los jugadores y el cuerpo técnico se rompió, con Gonzalo Russo, que lo vamos a tener un ratito, hablamos la armonía. Para mí hay algo que se rompió, que nadie dice, no lo dice el técnico, no lo dicen los jugadores, que me parece que es inarreglable y hace que todo lo que diga Bielsa no le llegue de la misma manera que le llegaba al principio al jugador. Entonces, en el principio logramos rendimientos notables, superlativos. Hoy yo no veo eso, porque veo desconexión del técnico con los jugadores y de los jugadores con el técnico. Basta ver el ida y vuelta en el partido con Bentancur del técnico, por ejemplo, y yo creo que eso hace que el técnico no sepa dónde está parado. No sabe si es el que tiene el control del equipo o no. Él mismo lo sabe. Por lo menos la apariencia que da desde afuera, viéndolo al costado del campo, es esa. Sí. ¿Cómo criticamos nosotros a Tavares cuando hacía tarde los cambios? Se quedaba como cambios para hacer. Y con Bielsa es sistemáticamente todos los partidos. ¿Qué tiene que sentir el suplente del partido con Chile? Del de ayer. Que escucha a Bielsa decir, yo miraba para el banco y los jugadores que teníamos en el banco no me brindaba la posibilidad de cambiar lo que pasaba adentro. Lo dijo en otras palabras, lo dijo. Vos, como escuchando eso, como suplente, ¿dónde te ubicás? Sí. Y lo otro, elemental, mi querido Watson, como se decía antes, los jugadores del banco suplentes también los elige el técnico. No es que el técnico elige 11 titulares y los suplentes los elige Juan de los Palotes. No, los elegís vos, Marcelo. Y después mirás para el banco y no tenés la variante. Y después habla, y reconociendo el técnico el tema de los cambios, el no encontrar esa variante que le haga cambiar, en la falta del técnico de prever cosas. En todo campo, la prevención es importante. Vos no podés prever cómo puede ser un partido con Chile, con una Chile que se supone que él, siendo argentino, casi chileno, y sus compañeros son chilenos, no saben cómo juega. Sí. Entonces, no podés prever y en función de eso, tener los jugadores en el banco de suplentes para cuando se establezcan o se desarrollen esas cosas que vos previamente pensaste puedan cambiar. Entonces, lo de comienzo, él no tiene plan B.
Él es el 4-3-3 y muere de esta manera. Claro. Ese es el problema que yo veo hoy de Bielsa como conductor y los jugadores. Sí, yo creo que lo gestual y lo corporal de Bielsa, los gestos que hizo ayer, las palabras hacia los jugadores. Estaba recaliente. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Yo noté lo mismo. Pero ¿por qué todo eso no se traduce en variantes para el equipo? Desde posiciones hasta los cambios por nombres y la variante que pueda generar. Entonces, es desesperante la situación. Si el técnico está molesto y se molesta y se nota que lo que planteó, la idea que tenía no está saliendo, ¿por qué no acompaña eso con cambios y con variantes para mover el equipo? Y generar algo distinto. Yo creo que ayer para el segundo tiempo todos pensamos que Uruguay venía mínimo con 2 cambios. Porque realmente no la pasó bien, se lo notó incómodo. Uruguay, como dijo Pillo hace un rato, Quiroga estuvo arrodillado, pegado a Bielsa todo el primer tiempo, dándole indicaciones constantemente, no se despegó de él. Reyes también venía con el ida y vuelta con el profe. Entonces, ¿por qué si Bielsa se lo ve tan molesto, se lo ve pegado siempre al ayudante técnico en la jornada de ayer y siempre hablando con los jugadores y gritando a los jugadores, por qué eso no le acompaña con variantes y por qué insiste hasta el minuto 70 con lo mismo? Sí, totalmente. Es desesperante el tema de los cambios. O sea, para mí es uno de los elementos más preocupantes, porque muchas veces si vos tenés un plantel acorde a las circunstancias y haces variantes y buscás soluciones, y bueno, es normal que no existe el equipo que siempre juegue perfecto y siempre juegue bien, y hay equipos que por momentos están mejor, por momentos están peor. El tema es buscar las variantes, y eso es lo que Bielsa no hace, ¿no? Prefiere morir como está que buscar otras opciones para levantar el equipo. Entonces, digo, en un mundial no tenés mañana, no es una eliminatoria larga que bueno, si el otro partido se te da, sumás a 3, si el otro partido se te da, sumás. En el mundial tenés que ganar los partidos que tenés que jugar, no tenés la posibilidad de pensar a largo plazo. Entonces, eso es lo que más preocupa, y por ejemplo fue lo que preocupó en la Copa América, ¿no? La Copa América también se arrancó muy bien con rivales inferiores, en la medida que los rivales fueron creciendo en su jerarquía, cada vez fue más complicado y no se encontró soluciones. Entonces, para el Mundial yo espero lo mismo que la Copa América. Esa es la verdad de la historia. Calculo que se va a pasar de fase, porque en 48 selecciones te van a tocar 2 selecciones media flojardi, y ponerle que pase de fase, ya después se va a empezar a complicar, ¿no? Bien, algunos mensajes que llegan a través del 099-564040. Dice, si la idea de una selección fue la eliminatoria, es además clasificar y generar expectativas. Para el Mundial, Bielsa solamente clasificó. Lo segundo, brilló por su ausencia. O sea, como diciendo, no le genera expectativa al jugador, no lo motiva. Yo veo un Bielsa que con su lenguaje gestual y corporal, como decía Juanito, no motiva a nadie. Y mucho menos al jugador. Y eso es la expectativa que dijiste. ¿Cuál es la expectativa para el Mundial? Porque hoy yo creo que la expectativa es ir a participar que otra cosa. Hoy no vemos un Uruguay que se le va a plantar con cualquiera y lo va a complicar a cualquiera y va a estar en las instancias finales. Estamos lejos de encontrar eso. El tema, como dijo Pillo hace un rato, es ¿qué Uruguay vamos a encontrar en el Mundial? Yo creo que si se sigue dando esta tendencia, capaz que tenemos un muy buen partido en fase de grupo, pero al siguiente va a ser difícil repetir. Dice Pablo Medina, buen día muchachos, el tema es que no podés ir al Mundial con Pelistri, Torres, La Quintana, porque no tienen físico para la alta competencia, los pechan y se les caen. Darwin no puede ser titular, el capitán pelea el puesto, prepárense para sufrir en la Copa del Mundo. Abrazo para todos, esto dice Pablo Medina, a través, reitero, del 099-53-4040. El amigo termina en 730, el amigo José Vidal, el gallego Vidal, dice, buen día Pillo, no tenemos grandes jugadores, salvo excepciones. Pensamos que tenemos más de lo que realmente tenemos. Lo de ayer fue espantoso, dice el gallego Vidal de los Estados Unidos. El amigo que termina en 183, el amigo Julio, dice por acá, muy bien Pillo, para el que no entiende, la traición de la Copa América no se perdona. Hablando justamente del tema de la Copa América, sí, que de ahí en adelante hubo un quiebre. Total, para mí total, y yo dije en su momento, y lo sigo diciendo hasta ahora, que ese quiebre no tiene visos de solución. Sí. De solución. Y tenemos la columna de la Copa del Mundo ahí. Y no vamos a volantear, nos vamos a pegar de frente con esa columna. Bueno, y justamente para el Mundial se va a dar una preparación similar a la Copa América. Veremos si saca Montevideo en el Complejo Celeste, pero también van a ser 20 y pico de días de mucha preparación, de muchos fútbol interno en el complejo,
y de ese partido que se puede generar acá en el Centenario. Pero también va a ser una preparación extensa a diferencia de otros microciclos, ¿no? Bien, y el tema de la motivación y expectativa, yo creo que no se la genera al jugador. El jugador que está en el banco suplente no tiene expectativa ninguna, por lo que venimos hablando y por lo que el propio técnico declara. Y después, el desamor de la gente por esta selección. El partido de ayer es un elemento más. Sí, aparte venía de Ese un partido amor que había levantado un poco. Originario que tuvo la gente con Bielsa se ha perdido casi definitivamente. Entonces no se motiva ni siquiera el hincha. Vos te ibas a sentar ayer mirando el televisor o mirando el partido en directo si estabas en Santiago y sabías que Kiki Olivera era el histórico 7 de la selección, el puntero derecho. Sí, sí. No sea malo. No sea malo. No, cambió total. Eso No sea cambió malo. totalmente. Creo que no hay una identificación clara de la selección con la gente. Más allá de que la selección siempre va a ser, y más, por ejemplo, ahora que se viene un mundial, el mundial genera otras cosas. Pero obviamente la expectativa está muy baja. Se nota en la venta de entradas, por ejemplo. Se nota en las casas. Porque yo, en otras eliminatorias, un partido de Uruguay por eliminatoria era Motivo de reunión. juntarse la gente, asado, picada. Realmente generaba, ¿no? Despertaba un montón de cosas. Que hoy no, hoy el partido está de fondo y bueno, y se va viendo lo que pasa. Entonces, eso yo creo que por lo menos es lo más triste porque es algo que se había recuperado y se volvió a perder, ¿no? Dice el amigo Flavio, dice, buenos días, banda. Lo que está diciendo, muchachos, es que Uruguay no tiene jugadores de calidad y con las especificidades que él quiere, Bielsa, para su idea de juego, más allá de los titulares, o sea que dice claramente no tengo un gran universo de jugadores de gran calidad para llegar al Mundial. Ese es el punto. Y esa es su excusa. El tema de nosotros es creerlo o no. O si somos o no aquel gran semillero de jugadores interminables, o no creer y pensar que sí tenemos más para jugar a otra cosa. Está medio raro el mensaje, pero se entiende. El inicial sí Se entiende. Yo creo Sí. que sí, que es el tema del banco de suplentes, lo hemos dicho claramente. El técnico es el que elige, hay jugadores que creo que merecen tener una oportunidad y no la han tenido. Y la responsabilidad yo creo que es del técnico. Es cierto, capaz que no tenemos la misma calidad de otros tiempos y no tenemos tanto como sí se piensa que tenemos, y no es así, lo ha dicho Gonza de que está acá en el programa y lo ha dejado claro. Pero creo que Bielsa en estos 2 años y medio que ha tenido de conducción técnica, y mira, si no vas a poner jugadores suplentes porque significa no estás conforme y esos jugadores no te van a cambiar el partido, bueno, buscá fuera otros nombres. Mueve un poco la lista y no convoque siempre los mismos jugadores. Claro. Dice Daniel, miraron muchachos a Bentancur, que en un momento lo miró con una cara de odio, que lo decía todo. Sí, yo creo que lo que decía hoy Juanito, ¿no? Hubo una discusión y se enojó claramente con Bielsa a Cansancio de Bentancur. porque no le seguía pidiendo cosas y Bentancur ya no va más. No da más. O sea, Entonces lo tuvo un miró como desgaste muy diciendo, importante. bueno, mover el equipo. porque Dice, si no- muchachos, no sean malos. Ecuador también jugó sin presión y se jugó como si fuera una final. Basta de ese pensamiento mediocre. Son uruguayos o mexicanos. La puta madre. Algunos de los mensajes, la gente está recaliente. Con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Y quiero decirte algo, contador. 28 puntos, fenómeno, clasificamos en el 4º lugar por diferencia de goles. Más o menos lo mismo que pasaba antes. Sí. Con Sí, un sí. contrato que sale 24 millones No, de está claro, dólares. claro. Es que el salto de calidad no se dio. Exactamente. El cambio que se esperaba en el arranque con este entrenador no se dio. Entonces, el salto de calidad en un momento parecía, Pero no se dio. fue un espejito de colores, no se dio. Los partidos interesantes a nivel internacional que íbamos a lograr con la presencia de Bielsa tampoco se dio, porque como nunca jugamos contra nadie, los partidos amistosos jugamos contra nadie, no es culpa de Bielsa, culpa de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y terminamos con 28 puntos clasificando en el 4º lugar con los mismos puntos del 5º y los mismos puntos del 6º, con 24 millones de dólares en un contrato. Sí, sí, no, en eso comparto absolutamente. El salto de calidad no se encontró. Yo lo menciono simplemente en lo numérico porque, bueno, también los datos son una realidad. Pero el salto de calidad en el equipo no se dio. De hecho, antes logramos de repente estos puntos y clasificamos al Mundial y teníamos otra expectativa de cara a lo que venía, ¿no? Por lo que se había logrado. Sin embargo, esta vez no tenemos la misma expectativa más allá de los puntos. Entonces, la verdad, a mí lo que me genera, no sé si es tristeza, pero el desapego ese con la gente, no por lo menos antes la selección generaba otra cosa, me da la sensación.
Y yo no se lo adjudico a Suárez, Cavani, porque me parece que iba más allá de eso, ¿no? Tenía que ver con una forma, con un proceso, con jugadores que nos representaban y demás. No es que teníamos 2 goleadores tremendos y como teníamos más chance mirábamos a la selección. Por lo menos de mi parte nunca fue así. De hecho no siempre contamos con los dos. Por diferentes motivos siempre nos pasaba que teníamos uno, el otro no. Pero digo, la verdad, había sí un sentido de pertenencia que hay que ser claro en eso. Lo logró Tavares con ese proceso perfecto. Ya con la llegada del Tornado Alonso cambió en ese sentido, ¿no? Hubo una motivación inicial porque, bueno, un cambio de entrenador, algo nuevo, pero duró unos meses. Sí, ¿no? los 4 partidos. Yo lo que digo es que en 2 años, y ya vamos a escuchar la palabra de Bielsa, y después de la palabra de Bielsa, ya lo tenemos en línea vía Zoom, vamos a sumar a Gonzalo Russo a esta mesa de charla en Tirando Paredes. Yo lo que digo es que en 2 años no podés no citar en un momento y darle una oportunidad a Martirena. No podés no estar citando y darle una oportunidad a Federico Pereira. No podés darle una oportunidad que no lo pudo aprovechar por un tema de salud y no darle la posibilidad nuevamente a Torreira. Te nombre 3 al barrer. Y después, si no rinden, o no te parecen, o los entrenamientos no ves como técnico lo que vos querés de ellos, no lo cites más, pero dale la posibilidad. Hace 2 años estabas trabajando, hermano. Martirena, Federico Pereira, Torreira, Arambarri, Nacho Sosa, Nahuel Herrera. Y puedo seguir. Sí, sí. A ver, en este último partido, Maxi Gómez, que lo tenés acá. Sí, sí. Sí. Que siempre, en Nacional siempre juega bien. Nacional juega bien si el Diente López juega bien. Si el Diente López tiene el balde puesto, Nacional no juega bien. Ahora, aún no jugando bien, Maxi rinde. Porque es un rendimiento absolutamente continuo. Y cuando Nico López se engancha, Maxi Gómez lo termina haciendo muy bien porque hacen la dupla en Nacional. Dale la chance en un partido con Chile. Y 2 mundiales arriba, Maxi Gómez. Y 2 mundiales arriba, cierto. También. O sea, es un tipo con experiencia en Uruguay. Sí, sí. Ya jugó en Rusia y jugó en Qatar. Nunca pudo dar el salto en la selección, incluso jugando a buen nivel en Europa. Pero bueno, o sea, es cierto que ya tiene la experiencia, ¿no? Y te nombro hay jugadores. 4 o 5 jugadores, te puedo nombrar 20 jugadores. Pero a ver, Bielsa tenía un camino fácil y yo insisto con esto porque quedó lejos, pero para mí es clave. En el momento que llega Bielsa, tenías una selección sub-20 campeona del mundo. Tenías un material. Y te digo algo, Claudio, que más, cualquier técnico que llegue a una selección, lo ideal es tener atrás una selección juvenil campeona del mundo. Sí, y otra cosa, material Claudio, y más recursos que esos. En esa primera convocatoria, Uruguay sale campeón del mundo y cita 5 jugadores sub-20 campeones. Exacto. Entonces ahí se generó tremenda expectativa de decir, bueno, capaz que en este ciclo Bielsa, los próximos años, los va a acompañar. Estuvieron en esa convocatoria y no volvió ninguno, salvo Luciano. Incluso muchas veces, y lo veíamos en el proceso de Tavares, que muchos jugadores sub-20, cuando llegaban a la primera división de Uruguay, de la selección, era la selección lo que los potenciaba y los hacía crecer, no el club donde estaban. Entonces también se perdió eso. Para los clubes incluso. Entonces, la verdad, yo creo que desaprovechó esa oportunidad y ya quedó lejos, ¿no? Porque los muchachos sub-20, la verdad, quedaron lejos. Está Luciano Rodríguez intentando buscar un lugar que no se lo termina dando, pero el resto, ya está, ¿no? Ya está. Ya quedaron lejos todo del nivel de selección porque no se aprovechó esa oportunidad, no se aprovechó ese material. Bueno, vamos a escuchar al técnico de nuestra selección nacional, Marcelo Bielsa, que declaraba lo siguiente después de finalizar un partido donde Uruguay empató con Chile 0-0. Otro partido más que no convertimos, ¿no? Sí. Pues 0-0. En un rendimiento, como hablamos con los compañeros, absolutamente deficitario desde el punto de vista futbolístico, con el último de la eliminatoria. La peor eliminatoria de la historia de Chile con este formato. Exacto. Sí, sí. Un Chile que en el segundo tiempo hizo méritos para ganarnos el partido. Lo dice el propio técnico.